El comercio internacional, tal y como lo conocemos hoy en día, tiene relativamente poco tiempo, y sin embargo, el comercio entre naciones y pueblos ha acompañado al ser humano desde el principio de su historia. Pero ¿cómo surgió y se desarrolló este comercio internacional? ¿Y cómo fue en cada uno de esos momentos de la historia? Hola, te doy la bienvenida al comercio internacional en la historia. En este vídeo explicaremos el comercio internacional en el siglo XX, concretamente en el periodo que va desde 1914 hasta el año 2001. En la primera parte del siglo tuvieron lugar dos grandes guerras, que aunque se llamaron mundiales, se lucharon principalmente en Europa, empobreciendo a los países y disminuyendo su población. Con ellas, los grandes reinos y países europeos dejaron de ser tan importantes, y en su lugar poco a poco fue emergiendo Estados Unidos como gran potencia económica, comercial y política. Curiosamente, las guerras ayudaron al desarrollo del comercio internacional, ya que la industria militar creó medios de transporte más rápidos y grandes, que al término de las guerras se utilizaron para el transporte de mercancías. Igualmente, las guerras sirvieron para poner de acuerdo a los diferentes países, y así se crearon diferentes organismos que ayudaron al desarrollo del comercio internacional, como por ejemplo UNIDROID, las Naciones Unidas, y a partir de esta, la Ronda del GATT, que dio como resultado en 1995 la Organización Mundial del Comercio. En este periodo se inventó el contenedor, que permitió un avance considerable en el comercio internacional de mercancías. En la segunda mitad del siglo XX también se produce la independencia de la mayoría de los países africanos y asiáticos que estaban controlados por países europeos, y se produce el desarrollo industrial de Estados Unidos, Europa y Japón, que fabrican gran cantidad de productos y exportan a diferentes países del mundo. Con ello, en la segunda mitad del siglo, el petróleo cada vez se hace más y más importante y necesario, y con ello el petróleo se convierte también en un arma económica. A finales del siglo XX se produce la última gran revolución, la revolución tecnológica. En 1981 se comercializa el primer ordenador portátil, que poco después se podrá conectar con otros ordenadores a través de la línea telefónica, y ese es el origen de Internet y de grandes compañías como Google. Y así, la información que antes se enviaba por correo postal y tardaba días o semanas en llegar de un país a otro, se empezó a transmitir de manera inmediata y sin coste alguno. El desarrollo de un sistema de envío de información inmediata permitió a multinacionales de Estados Unidos y de Europa dar instrucciones precisas de cómo fabricar y montar diferentes productos y mecanismos, lo que permitió a estas grandes compañías trasladar su producción a países donde la mano de obra era más barata, principalmente a China. Por ello, la invención y el desarrollo de Internet permitió a este país su desarrollo económico, social y comercial, y poco después convertirse en una gran potencia.